Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a este espacio que puede ser visto también en vivo y en directo a través de la página web www.canal2.co. También puede ser visto en el canal 116 de En Cali. Les recordamos también que, como ha sido habitual, este programa se retransmite. Es así como esta semana lo veremos nuevamente los días miércoles y viernes en el horario de 1 a 1:30 de la tarde y el domingo de 2:30 a 3 de la tarde. Recordándoles también que este programa tiene, finalizando el espacio, una franja de 5 minutos para que usted, amable televidente, si tiene una pregunta que formular referente pues al tema que se está esbozando, lo puede hacer a través de la línea 558-5292. Les recordamos también que nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es. También pues para nosotros ha sido como digamos como un llamado a la solidaridad con un amigo nuestro, y es comentarles que hace ya, pues ya vamos a cerca de 2 años de la desaparición de un amigo muy querido nuestro, el señor Gustavo Patiño Vázquez, desde el 21 de marzo del año 2012. Si de pronto usted, amable televidente, lo ha visto o tiene referencia de él, no duden en informarlo y le agradecemos de antemano al número celular 314-654-7696 o a nosotros mismos a través de los números de contacto que permanentemente están apareciendo en pantalla a lo largo pues de este espacio. Bueno, amables televidentes, ya pues adentrarnos en lo que va a ser hoy nuestro conversatorio, le doy la bienvenida al doctor Mauricio, dándole las gracias por estar aquí compartiendo este escenario conmigo, y bueno, bienvenido. Gracias, doctora Aidaluz. Buena tarde a todos los televidentes que, como usted lo ha mencionado, siguen esta señal en vivo a través del operador Global TV Comunicaciones, los cibernautas a través de la página www.canal2.com y aquellos que nos siguen en las cuentas de Twitter, susderechos1, @susderechos1, y quienes nos envían algunos comentarios sobre el programa a la cuenta susderechos@yahoo.es. Como es habitual en nuestro conversatorio pasado, pues voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido abordando, y es el nuevo régimen de riesgos laborales. Y nosotros hemos establecido en nuestro conversatorio, pues que fue creado por el decreto 723 del 15 de abril del 2013, y no es una novedad que aparezca como tal los riesgos, sino que se le da una nueva denominación y se regula o se establecen las condiciones que estaban ausentes en la ley 100 para trabajadores independientes como tal, pues porque obviamente se entiende que los dependientes a través de su empleador pues surten los trámites de afiliación y se les atiende las contingencias, pero había un pequeño digámosle espacio que no le permitía regular a los trabajadores independientes y a aquellos contratistas que asumen en sus actividades cotidianas un riesgos 4 y 5 como tal, y el Estado ha hecho esa regulación en este año. Nosotros hemos hecho una explicación detallada de a quiénes va dirigido este beneficio, porque es un beneficio a aquellas personas que, como les reitero, realizan unas actividades que son de alto riesgo, y esas contingencias deben de estar amparadas a través de una aseguradora de riesgos laborales. Entonces, eso lo hemos venido tratando en nuestros anteriores conversatorios, hemos establecido ya ese marco legal, las obligaciones que le asisten a los afiliados, y hoy pues, con la doctora Aidaluz comentaremos lo que corresponde a las obligaciones de la ARL con sus afiliados o trabajadores independientes. Entonces, doctora Aidaluz, después de haber hecho este pequeño recuento a nuestros televidentes y de ellos ya ponerse en contexto sobre la temática de nuestro conversatorio, pues procedamos a explicarle cuáles son esas obligaciones. Sí, yo creo que ya con este tema o con esta parte pequeña que nos queda, nos resta, pues terminamos, ¿cierto?, de abordar este decreto 0723, que es en lo que respecta pues a
a la administradora de riesgos laborales. Entonces, así como usted lo menciona, doctor Mauricio, le asisten obligaciones a todas las partes que están inmersas en ese contrato con la administradora, es decir, al contratante, a los contratistas y a la misma administradora de riesgos laborales. Entonces, como ya lo habíamos mencionado en pasados conversatorios, hoy nos queda el tema de la responsabilidad en lo que respecta a la administradora de riesgos laborales. Entonces, ella tiene como finalidad registrar y afiliar a los contratistas, o sea, a los trabajadores independientes catalogados en riesgos 3 y 4, que es lo que se detalla con este nuevo decreto, vincularlos a la administradora de riesgos laborales. También tiene como obligación realizar lo que son los aportes y efectuar el cobro, porque a todas las administradoras, no solamente en materia de riesgos laborales, tanto la EPS como las administradoras de fondos de pensiones, tienen un poder, si se puede llamar, potestativo, ¿sí? Tienen esa facultad discrecional de ejercer también sus cobros coactivos. Entonces, ellos tienen sus mecanismos para que aquellos contratistas independientes, ¿cierto?, que se vinculan a la administradora, pues si en un momento dado llegan a incurrir en mora, pues sea la administradora quien les esté pues llamando a cuentas para que se pongan al día. Y en el caso de los contratistas independientes riesgo 4 y 5, pues la llamada al orden, si se puede decir así, será la empresa contratante, porque como lo manifestamos en los riesgos altos, es la contratante la que se hace cargo de lo que es el trámite de afiliación y vinculación al sistema de riesgos laborales. Entonces, también la administradora de riesgos laborales se debe preocupar y encaminar todo su accionar a prestar unos servicios de salud adecuados a sus contratistas independientes, y también pagarles todas las contingencias o las prestaciones económicas derivadas de un accidente laboral. Y aquí sí me gustaría hacer un comentario, y es que la mayoría de los trabajadores independientes o inclusive hasta los dependientes, cuando se accidentan les genera como una duda: ¿quién me va a prestar el servicio? ¿Dónde me van a atender? Porque por lo general, o yo creo que esto es como común, las administradoras de riesgos laborales no cuentan como las EPS, con IPS o instituciones prestadoras de servicios de salud, sino que ellas tienen que recurrir a las IPS que tienen las EPS, y ya entre ellas se hacen pues como el cruce de cuentas, es decir, que a mí me atiende en primera instancia las entidades que yo tengo adscritas en ese directorio médico de la EPS que a mí me atiende, y ella, la EPS, esto se hace con cargo pues a la administradora de riesgos laborales. ¿Estoy en lo cierto, doctor Mauricio? Correcto, doctora Aidaluz, y es así como esa contingencia es atendida por la EPS a la cual está afiliado el contratista, y como ocurre también con el trabajador dependiente. Propiamente usted lo ha establecido, y es que las aseguradoras de riesgos laborales lo que hacen es asegurar la contingencia, pero la prestación de los servicios y garantizar la prestación de esos servicios se hace a través de ellas, es decir, directamente ellas no lo prestan. Ellas tienen unos convenios interadministrativos y obviamente ellos responderán económicamente por esas contingencias derivadas del accidente que se haya ocasionado al trabajador. Esa es una de las obligaciones por las cuales debe velar la aseguradora de riesgos laborales, y que muy puntualmente y deben de conocer nuestros televidentes al momento de hacer valer sus derechos. Sí, eso es cierto. Y siguiendo pues como con este abanico de servicios, también las administradoras de riesgos laborales tienen que idearse y adelantar proyectos encaminados a la promoción y a la prevención de estos contratistas. Entonces, es muy dado que las administradoras de riesgos laborales convoquen a las empresas contratantes para que ellos envíen a sus contratistas, y en el caso de los trabajadores dependientes, pues también a sus trabajadores dependientes, a las diversas jornadas de capacitación que brindan a través de seminarios, ¿sí?, tratando de minimizar los riesgos derivados de la relación laboral. Muchas veces lo hacen también en las instalaciones de la empresa, cuando se cuenta con
una cierta cantidad de contratistas en este caso, y la sumatoria de los aportes de ellos pues es suficiente para que los funcionarios de la ARL se trasladen hasta las instalaciones de la empresa contratista. Entonces en esos casos pues se harán las actividades de promoción y prevención allí. Y también hoy en día con todo esto de la informática, a través del sistema virtual, si se puede llamar así, también se hacen talleres. Entonces invitan las administradoras a través de la empresa contratante a los contratistas a que se saquen un espacio de tiempo y allí inician pues como todo este proceso de formación en prevención a los riesgos pues laborales. También la administradora de riesgos laborales se debe preocupar por implementar mecanismos de higiene, seguridad industrial, sí, hacer acompañamiento a la empresa, llámese contratante o al grupo de contratistas, porque también les tiene que capacitar en todo lo que tiene que ver con elementos de protección, para la seguridad, la integridad de ellos e inclusive pues de las mismas personas que en un momento determinado tienen que pasar a la planta de producción, por ejemplo, y que esta planta seguramente le genera un riesgo para su integridad física. Entonces, cuando a los trabajadores o a los contratistas independientes los capacitan, ellos están en el deber también de velar porque toda persona que no tenga elemento de protección pues lo use, y máxime pues si es una persona extraña a la planta, por ejemplo, que va a hacer una visita, entonces se le deben entregar los elementos de protección, esto con el fin pues de minimizar riesgos de orden laboral. Y hay otra cosa muy importante y es el reporte. En estos días una persona me preguntaba que se había accidentado hacía como 15 días y ella nunca, pues no sé, se le olvidó, tal vez no le habían informado que se debe reportar el accidente como tal. Entonces es muy dado que las personas después quieran responsabilizar al administrador, y no es que sea a favor de ella, sino que la ley es tal como está concebida. Se dice que, y eso lo mencionamos en conversatorios pasados, que hay un plazo de hasta el día siguiente para que uno reporte la novedad, porque hay accidentes que son previsibles y hay otros que no se pueden prever. Entonces por eso le dan un margen de aproximadamente un día. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no le informo a la administradora durante ese lapso, pues la administradora no se va a enterar y a mí simplemente me van a catalogar ese accidente o ese siniestro como una enfermedad común. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes, porque si me lo tratan como una enfermedad común, lo que más me va a afectar es en la parte de la prestación económica, porque cuando me empiecen a generar las incapacidades, a mí ya me las van a reconocer es a las 2/3 partes. Claro que también las EPS, cuando se trata de personas que vengan el salario mínimo, pues están a partir del tercer día dándola al 100%, ¿no? Pero el accidente laboral tiene otros riesgos, o sea, es otra administradora, se maneja diferente a la EPS, y yo no, ¿cómo puedo saber si de pronto ese accidente me llegue a generar una invalidez o una pérdida de la capacidad, que no sea invalidez, pero que sí sea parcial y que me genere de pronto incapacidades y me voy a ver pues afectado? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo soy el contratante, pues debo contar con los asesores de la administradora en materia de reporte y todas estas situaciones. Bueno, también la administradora de riesgos laborales se tiene que preocupar de fomentar estilos de vida saludables en las empresas. Muchas veces nosotros contamos hasta con los elementos de protección y tenemos, digamos, como una seguridad en el trabajo, pero a veces por ¿qué le puede llamar uno? Algo muy personal, que es que no me gusta utilizar el elemento, que es que me produce calor, que es incómodo y no sé qué. Entonces muchas veces nosotros mismos nos generamos el riesgo. Entonces las administradoras también deben fomentar esos estilos para que se cree una cultura del autocuidado, porque la mayoría de las personas pensamos que no, pues que si me accidento ahí está la administradora y si me incapacitan ella me paga, pero lo que no miramos es lo que va más allá y es nuestra integridad,
¿Qué tal que por un descuido que podía ser previsible, nosotros atentamos con nuestra propia integridad y quedamos con una limitación que el día de mañana la empresa ya puede prescindir de mí, pero entonces yo no voy a quedar funcional ante la vida productiva? Ya va a ser difícil de pronto que a mí me empleen laboralmente. Entonces tenemos que crear estilos de vida saludable y no esperar necesariamente a que sea la administradora, sino tener nosotros ese autocontrol, porque se trata de nuestra vida propia. No sé, doctor Mauricio, ¿qué quieras adicionar aquí a este punto? Hay un punto muy importante, doctora Aidaluz, y es que la clasificación de las actividades la hacen estas aseguradoras de riesgos laborales. Es decir, normalmente el contratista considera que la actividad la puede clasificar en uno u otro riesgo, pero cuando diligencia la afiliación, pues obviamente de acuerdo a las informaciones que queden consignadas en ese formulario, será esta la que determine la clasificación de esa actividad, y es un factor muy determinante porque, como ustedes se los hemos manifestado en este conversatorio y en los anteriores, pues lo que está haciendo es prever el acontecer de alguna contingencia y que esa aseguradora tenga que pagar en el evento en que se presente una situación catastrófica que conlleve pues a la pérdida de una vida por una actividad de riesgo, y eso dependerá de la clasificación que se tenga como tal, y esta es una de las obligaciones que tiene y que le surge en este decreto a las aseguradoras como tal. Eso es bien importante porque de hecho las administradoras pueden, sin necesidad de, digamos, de que esté allí señalado de crear una cita específica con la empresa contratante o con los contratistas, puede optativamente decir: hoy voy a visitar una empresa y voy a mirar la reclasificación o la clasificación más bien de las actividades en que están clasificados estos contratistas, y mirar a ver si es la adecuada, si corresponde, porque como lo mencionaba usted, doctor Mauricio, es la administradora la que clasifica de riesgo 1 a riesgo 6. Yo me permito hacer un paréntesis en este momento porque se abre la línea de participación ciudadana a través de la línea 558-5292 que está apareciendo en pantalla. Si usted, amable televidente, tiene una inquietud, con mucho gusto nosotros, si nos es posible, la absolveremos en este mismo espacio. Si no, lo invitamos a que llame al los números de contacto, tanto celular como número fijo, que aparecen en pantalla, y pues allí nosotros podemos, mediante una cita, ampliarle pues la inquietud. No hay aviso de llamada, entonces damos continuación. Entonces las administradoras pueden llegar hasta las empresas y mirar esas actividades, porque muchas veces hasta el mismo diseño virtual que tienen las ARL hoy se presta para confusión, porque uno dice, bueno, esta persona va a hacer, por decir algo, lo que comúnmente nosotros llamamos disque oficios varios, pero es que oficios varios tienen muchas actividades. Yo en oficios varios podría barrer, podría sacudir, podría pintar, podría hacer una cantidad de actividades, porque oficios varios me deja como un margen muy abierto. Entonces, en las administradoras vienen discriminados, pero como hay unas actividades que no se comprenden muy bien, si tenemos duda, lo más conveniente es que nos contactemos con el asesor y le preguntemos, porque el clasificar mal la actividad genera un riesgo para nosotros mismos. Primero, no es lo mismo que a mí me incapaciten con una actividad riesgo 1 a una actividad mucho más alta, ¿cierto?, de más peligrosidad o de más riesgo. No es lo mismo tampoco la misma actividad incapacitante, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me ocurre una contingencia, pero yo por ejemplo me inscribí como vendedor, entonces me catalogaron en el riesgo 1, pero yo omití decir en el formato a la administradora que mi actividad se ejecutaba era a través de un vehículo pues motorizado. Entonces tengo mayor riesgo, porque no es lo mismo, a pesar que pues yo me puedo accidentar caminando o yendo en un mío, en un medio masivo, que en una moto, por ejemplo, pero sí hay mayor riesgo cuando yo soy el conductor. Entonces
nosotros no podemos omitir. Si yo voy a ser un vendedor motorizado, lo tengo que informar. Si yo voy a ser un vendedor de mostrador, pues no va a ser la misma actividad, o sí la actividad como venta como tal, pero no el riesgo. Entonces sí debo clasificar muy bien el tipo de riesgo al que yo me voy a ver enfrentado. Entonces es un llamado también para que tanto contratistas como empresas contratantes diligencien bien los formularios. Si por alguna circunstancia, diligenciando el formato, quedó mal clasificada la actividad, pues pueden llamar a la administradora y ella se desplazará hasta las instalaciones o mandará al asesor o le solicitará que mediante un oficio aclaren para no tener inconvenientes en el momento que se presente un riesgo derivado de un accidente laboral o de una enfermedad laboral, y que de pronto cuando se vaya a hacer el cobro, sea de una prestación económica o por una valoración médica, no se vaya pues a presentar ningún inconveniente. Yo creo, doctor Mauricio, que con este último tema de las responsabilidades de la administradora, estaríamos como ya finalizando este tema, que fue toda la reforma al decreto 0723 del 14 de abril de 2013 en materia de riesgos laborales. Si Dios nos permite, en el próximo programa podríamos estar hablando, nosotros ya habíamos mencionado lo que fue la reforma del sistema de salud, pero ahora que ya está como digamos en funcionamiento, hay unas cosas que de pronto, o unos punticos para mejor decirlo, que no fueron ventilados cuando se hizo el primer tema de la reforma, porque no estaban contemplados sencillamente. También nos gustaría, o tenemos como inquietud, porque también nos lo han hecho saber algunas personas, y es también tocar un tema referente a lo que es la insolvencia de la persona natural, sea una persona que no es jurídica, sino un comerciante, una persona como usted, como yo, que de pronto estamos endeudados, sí, y no sabemos cómo afrontar porque estamos en un momento de dificultad económica. Entonces la ley que prevé en esta situación, estos serían como más o menos los temas que empezaríamos a abordar a partir de la próxima semana, si Dios lo permite. Doctor Mauricio, ¿tiene alguna acotación que hacer? Sí, doctora Aidaluz, antes de hacer mención de los próximos conversatorios, nos quedaría en el tintero hablar de esa obligación que tiene la ARE a través de los sistemas epidemiológicos que tiene el país, también presentar la información vital, y por último lo del examen preocupacional, que es una obligación que ya se establece para aquellos contratistas que están en estos momentos, ya llevan en ejecución 6 meses como tal y tienen que presentarse a ese examen. Son dos aspectos fundamentales que con esto agotaríamos lo que fundamentalmente tiene contenido este decreto, que trajo como tal esa regulación que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, porque la ley 100, pues imagínense, se expidió en el año 93 y apenas se viene a regular lo que corresponde a los riesgos laborales para independientes después de 20 años. No, doctora Aidaluz, quedamos a la espera de los próximos conversatorios, que son temas de vital importancia para aquellas personas, el régimen de insolvencia que acaba de entrar en vigencia y que pues apenas se están capacitando los conciliadores, pero que es importante que conozcan qué personas naturales, que no comerciantes, tienen la posibilidad de acogerse a este régimen, y les vamos a explicar detalladamente cuáles serían los pasos a seguir. Sí, bueno, amables televidentes, por hoy pues nos resta darles las gracias por apoyarnos a través de este espacio académico que va a ser de importancia al momento de usted hacer valer sus derechos. Que Dios los bendiga y esperamos poder seguir contando con ustedes en todas las emisiones futuras de este programa. Muchas gracias, hasta luego, doctor Mauricio, que esté muy bien. Gracias, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes que pudieron ver esta señal en vivo a través de nuestro canal.